Saludos familia, que Dios les bendiga grandemente ahí donde están. Reciban mi saludo, un caluroso saludo desde acá de Canadá. Aquí estamos nuevamente con ustedes, como les había prometido. Vamos, con el mismo tema, la prédica es esclavos del sábado o salvos con Jesucristo, sus milagros. Esta es la parte 5, es la última también. Les había prometido. Del canal, bienvenidos al canal, su canal La Biblia, mi manual de vida. Por favor, compartir estos mensajes y suscribirse. Inviten que se suscriban, compartan. También acepto comentarios, recomendaciones, sugerencias, consejos, cómo mejorar las prédicas, cómo mejorar la calidad de los videos. Y también aceptamos críticas, porque estamos en esto, pues nos hemos metido en esto. Entonces tenemos que aceptar críticas. Les repito, el tema es esclavos del sábado o salvos con Jesucristo. Del canal, ¿por qué? ¿Por qué este tema? Porque he visto muchas denominaciones, grupos, movimientos religiosos, iglesias se denominan evangélicas y que son las únicas, que son las mejores, que fuera de ellas no hay salvación. Hay sectas, todo lo que niegue a Jesucristo y que blasfeme contra el Espíritu Santo no es de Dios, es sectas. Conozco muchos testigos de Jehová, he leído mucha información de los testigos de Jehová, he leído de la iglesia adventista del séptimo día, he leído de los mormones, he leído de muchas denominaciones y bueno, por eso. Y veo unas cosas que no tienen importancia, que ellos insisten, ¿verdad? Por ejemplo, los adventistas insisten con lo del día sábado, que hay que guardarlo y que si no lo guardamos estamos condenados, que no podemos ir al cielo si no guardamos el sábado. Y luego con un cuento ahí que predican mucho de el juicio investigador. Una señora, una profetisa que dicen que Ellen White, que fue al cielo, que miró todo allá y que miró a Jesucristo empezando el juicio. No, el juicio ya estuvo, ya se sabe quiénes están condenados y quiénes tienen salvación. Jesucristo, Él lo consumió todo. Cuando lo crucificaron y fue sepultado y resucitó al tercer día y después subió al cielo, ascendió al cielo. Con eso, Él terminó todo. Incluso dijo en sus últimos instantes de vida, dijo, cuando era hombre, ¿verdad? Dijo, consumado es. Entonces, ese fue el sacrificio, el pacto que hizo Dios con la humanidad para que el mundo se salvara, porque estábamos muertos en pecado, éramos esclavos del pecado, pero con Jesucristo somos nuevas criaturas. Hemos nacido de nuevo, tenemos vida eterna garantizada. Por eso dice allá en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ok, ese es el tema, esclavos del sábado o salvos con Jesucristo. Hay un milagro también en esta prédica y están los versículos de argumento, de defensa de la doctrina bíblica, de la palabra de Dios. Entonces, pasamos, no olviden compartir y suscribirse al canal. Damos inicio. Siempre titulé en las 5 prédicas, en las 5 partes de esta prédica, Jesucristo es el amo y Señor del sábado. Ven a amo con A mayúscula, Señor con S mayúscula. Él es Señor de señores, Rey de reyes. El principio y el fin, el alfa y el omega. Él es la salvación, Él es la luz del mundo. Entonces, ahora vamos a relatar el gran milagro que hizo Jesucristo en día sábado, que por eso es esta prédica, cuando curó al ciego de nacimiento. Este sí fue un gran escándalo, hasta los padres del ciego tuvieron que llamar a los fariseos para preguntarles, y bueno, les aconsejo que lean todo el capítulo 9 del Evangelio de Juan,
y sigan al 10, parte del 10. ¿Qué dice entonces? Curó al ciego de nacimiento. ¿Qué dice Juan 9:2? Y le preguntaron sus discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Los discípulos le preguntaron a Jesucristo con respecto a ese ciego de nacimiento. Y en 9:3 dice, respondió Jesús, no es que pecó este, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Porque iba a haber un milagro, por eso él contestó así. Por eso Jesucristo contestó así. Y sigue el relato del gran milagro. Juan 9:4. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene, cuando nadie puede trabajar. La obra tenía que hacerla en el día, que en la noche no. La noche sí es para descansar. Y en 9:5 el Evangelio de Juan dice, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Él es la luz del mundo. Y nos pide a nosotros que seamos luz en el mundo, luz del mundo, que brillemos, que alumbremos, que marquemos la diferencia. Sigue diciendo en Juan 9:6. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. De esa parte. Eso fue lo que hizo Jesucristo. Pudo haberlo hecho de otra forma, pero así decidió. Miles de años después he visto grandes pastores que les dicen apóstoles burlándose de Jesucristo porque hizo este milagro así, con saliva, con lodo. Hay un pastor de la prosperidad que ha hecho mucho dinero, tiene una grande iglesia en Guatemala, se burla de Jesucristo por esto que hizo. Ok, seguimos. En Juan 9:7 dice, y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Ven que aquí aparece otro estanque, este se llama Siloé. Allá en la otra prédica mencionamos el estanque de Betesda, donde el paralítico no podía caer, aquel que tenía 38 años. Ok. Repito, Juan 9:7, y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Ya no era ciego. Acuérdense, y era ciego de nacimiento, pero cuando Jesucristo le untó lodo con saliva en los ojos y después le dijo, anda a lavarte al estanque, regresó sano el hombre, ya miraba, veía bien. Juan 9:8, entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego, decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? La gente asustada, ¿verdad? Se preguntaban. Entonces, sigue. Juan 9:10, y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? 9:11 respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate, y fui y me lavé y recibí la vista. Relato del muchacho, del que era ciego de nacimiento. Sigue, Juan 9:12. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. En 9:13 dice, entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. Insistían, molestaban. Este es un relato bien emocionante. Fue un escándalo. Hasta los papás del muchacho mandaron a llamarlos, los religiosos. Y sigue. Juan 9:14 dice, y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Lo subrayé todo el versículo. Y era día de reposo cuando Jesús
había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Permítanme que haya aquí, hoy sí, está arreglado. Juan 9:15. Volvieron, pues, a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Y ya le habían preguntado. Eran necios. Eran torpes. Eran faltos de inteligencia. Mucho peor, sabiduría no tenían. Si hubieran tenido sabiduría, hubieran visto el discernimiento espiritual, les hubiera dicho que ese hombre que curaba era el Mesías, pero eran torpes. Vemos Juan 9:15. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo: me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Juan 9:16 dice: entonces algunos de los fariseos decían: ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Qué pena, qué vergüenza, qué lástima, ¿no? Porque no guardaba el día de reposo y curando, siendo grandes milagros, decían que no procedía de Dios. Porque no guardaba el susodicho sábado. Ven que, y así andan esos ahora. Que el que no guarda el sábado está condenado, que no puede ir al cielo. Qué desastre, qué vergüenza. Por eso hice esta prédica. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. No se ponían de acuerdo. No se ponían de acuerdo. Los fariseos. Los fariseos de aquel tiempo. ¿Será que hay fariseos todavía? Con el mismo pensamiento, con la misma ideología, con la misma doctrina, con los mismos vicios. Juan 9:20, sus padres ya habían, yo salté a Juan 9:20, ven, entonces ya habían llamado a los papás para hacerles preguntas y los papás les dijeron: no sean torpes, él ya es grande, él puede contestar, así les dijeron. Bueno, no les dijeron torpes, pero les dijeron: él ya está grande, él puede contestar, él es responsable. Aquí 9:20 dice: sus padres respondieron y les dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Juan 9:25, me fui al 25. Entonces él respondió y dijo: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Son palabras del ciego ya curado, del ex ciego, ya no era ciego. Ven, por eso yo me fui a otro versículo. Les recomiendo leer todo el capítulo 9, que es emocionante. Y allá en Juan 9:31, aquí me fui al 9:31. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. El ex ciego le dio duro a los religiosos. Les dijo esto. El pueblo sabía, pues, que un pecador no podía hacer eso. Solo un profeta, un enviado de Dios. Entonces el ex ciego les dijo todo eso. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Vean, ¿cómo va esto? Ahora, el argumento. ¿Por qué hemos hecho esta prédica? Y aquí vamos a ver. Titulé ahí: si no guardan toda la ley, están bajo maldición. ¿Por qué insisten con una cosa de toda la ley y no guardan la otra? Cuando Jesucristo dijo, los apóstoles dijeron que si no cumplían uno de todos los mandamientos, nada estaban haciendo, estaban pecando. Era un yugo pesado la ley, que ni ellos podían cargarla. Y esto sabe lo todo de ahora, insistiendo con el sábado. Qué pena, ¿no? ¡Ay, que les caiga el 20 y que reflexionen! Por eso es esta prédica.
Que digan lo que digan de mí, lo que piensen, que quieran pensar, pero me veo en la obligación de hacer esto. ¿Qué dice Gálatas 3:10? Porque yo titulé, el tema titulé, si no guardan toda la ley, están bajo maldición. Ahora, ¿qué dice Gálatas 3:10? Está en rojo. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley, para hacerlas. ¿Quieres más masa, Lorita? Más claro no puede ser el mensaje. Más clara no puede ser la palabra de Dios. Está en español. No es en un dialecto raro. Y así está en la Biblia de francés, que es la que utilizo en la iglesia. Y así está en la de inglés, que por ahí la tengo. ¿Por qué se pierden con cositas insignificantes? ¿Por qué han dedicado todo el tiempo? Desde cuando los tiempos de Ellen White y de William Miller. Los señores salieron con esas ideas tontas, que ella fue al cielo, dice que no sé qué. Y se han dedicado ahora a solo leer los libros de esa señora. De ella hablan, yo los he visto, menos de la Biblia. Y esa canción del sábado y el sábado y el sábado, y que el que no guarda el sábado no va al cielo, no tiene salvación, que está condenado. Y que son los únicos, que es la mejor iglesia. Qué pena, ¿no? Sigue Gálatas 5:4. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Los que se han olvidado de Jesucristo y han tomado cosas como eso del sábado, justifican cosas de la ley, insisten y rayan toda una prédica hablando del sábado, menos de Jesucristo, menos de la salvación, del cumplimiento, de cumplir los mandamientos. De la gracia habéis caído. Lo mismo como eran antes, o peor. Entonces, seguimos. Por gracia de Dios somos salvos, y no por obras de la ley. Otro título, incluye ese otro. ¿Qué dice Efesios 2:8? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No nos merecíamos, pero Él murió en la cruz para pagar, para rescatarnos, como quien compra un esclavo. Él pagó con su sangre preciosa. No lo ofendamos ya. Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Se merece todo el respeto, toda la adoración, toda la alabanza, toda la exaltación. Lo repito, Efesios 2:8, que suene, que repique allí, que entre en los corazones. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No nos merecíamos. ¿Hemos hecho méritos para eso? No hemos hecho mérito. Solo lo que nos queda es aceptar al Señor Jesucristo. Tener comunión con Dios, acercarnos más a Dios. Orar, reflexionar, escudriñar las Escrituras. La oración constante, pero no oración falsa, fingida, oración pírrica. No. Y luego, no por obras, para que nadie se gloríe. Allí es Efesios 2:9, un errorcito, escribí 8, pero es el siguiente, es Efesios 2:9. No por obras para que nadie se gloríe. Si es que no es por obras. Es un don inmerecido que Él nos dio.
Es un regalo, gran regalo, vida eterna, salvación. Ahora titulé allí otro detalle. En la cruz anuló todos los decretos. Por eso él dijo, consumado es. Ahí titulé, en negrita. En la cruz anuló todos los decretos. ¿Qué dice Colosenses 2:14? Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Ahí está todo. Más claro no puede ser el mensaje. Más clara no puede ser la palabra de Dios. Y no está en parábolas, como él hablaba, para los que no entendieran, que tenían el cerebro, la mente entenebrecida. Está clarito. Ahora, siempre como consigna escribí al final, ver Mateo 12:8, Marcos 2:28, Lucas 6:5, donde dice, el Señor Jesucristo dijo, el Hijo del Hombre es el Señor del día de reposo, del sábado. Y es que no es el sábado el Señor de Jesucristo. El sábado no está sobre Jesucristo, es Jesucristo el que creó todo eso. Es obra de sus manos. Él es el creador de todo el universo, de todo lo que existe, de todo lo que se mueve. No nos compliquemos. No nos compliquemos. Así es que, por gracia de Dios somos salvos, y no por obras de la ley. Mi amigo, mi hermano, comparte esto. El sábado no te va a salvar. En ninguna parte dice que el sábado te va a salvar. Y que guardar el sábado era para el pueblo hebreo, para los judíos todavía. Ni ellos cumplen eso. Por favor, pídanle al Señor que les ilumine, que les quite esa venda. Cristo les ama. Cristo les ama. Dejen de estar en cositas insignificantes. Busquen al Cristo Redentor, al Salvador del mundo. Él es la luz del mundo. Él es el buen pastor, el pastor por excelencia. Él es el sumo sacerdote. Todo lo hizo y está allá a la diestra de Dios Padre. Sigámosle. Entonces, mis amigos, mis hermanos, con esto estamos terminando con broche de oro esta prédica de 5 partes. Esclavos del sábado o salvos con Jesucristo. Estamos terminando la 5ª parte. Está el canal La Biblia, mi manual de vida. Les pido de favor que compartan estos mensajes, que se suscriban. Denle me gusta también. Me llena eso. Me regocija, me reconforta cuando veo. Y cuando veo mensajes, saludos, escriban de qué país. Porque hay unos que no escriben de qué país. Entonces, acepto consejos, recomendaciones, sugerencias, críticas también. Porque, bueno, para eso me metí a esto, pues, para hacer las prédicas. Y no le voy a gustar a todo mundo. No soy una monedita de oro para gustarle a todo mundo. Si es que con esto estamos terminando. Compartan, suscríbanse al canal. Este es el mensaje que he compartido. Hemos terminado esta prédica de 5 partes. Qué emocionante. Si es que, saludos. Nos veremos en la próxima. Saludos. Que Dios le guarde. Que Dios le bendiga grandemente.